El día de hoy hablaremos de un libro hermosísimo que ya hemos compartido anteriormente, que es el libro El Diálogo de Santa Catalina de Siena, donde es justamente ese diálogo que el Señor tuvo con ella para mostrarle ciertas cosas muy específicas que ella hablaba y que le pedía. Unas de estas cosas tan interesantes, no sé si a ti te ha pasado que tal vez te estás acercando al Señor y empiezas a llorar. Dices, bueno, es que ¿por qué lloro tanto? Bueno, es que ¿por qué? Porque si estoy feliz, pareciera que estoy triste. Apenas entro al Santísimo y me dan tantas ganas de llorar. O tal vez vas a misa, estás hincado o cierras los ojos y quieres llorar. O lloras también. O tal vez pasa el tiempo y dices tú, como que quiero empezar a llorar, pero finalmente ya no lloro. O no lloro, pero siento una nostalgia por el Señor tan grande. Bueno, pues el Señor tuvo a bien, muy pacientemente, como es uno de sus atributos más hermosos, que es pues la paciencia eh, y la misericordia, lento para la ira, pronto para el perdón. Y ella le dijo lo siguiente acerca de las clases y fruto de las lágrimas. Le dijo él. Entonces aquella alma deseaba saber algo más sobre los estados del alma que Dios le había revelado con anterioridad. Veía que las almas pasan de un estado al otro con lágrimas y quería saber la diferencia de estas lágrimas. Por esto, suplicaba a la verdad que lo diese a entender. Y le decía, las lágrimas son la manifestación de los sentimientos interiores en las distintas etapas por las que el alma pasa en su itinerario hacia Dios. ¿Son malas las lágrimas? No. Son etapas que vamos pasando para ese itinerario que tenemos hacia Dios. Hay 5 clases. Las primeras son de muerte y las 4 restantes de vida. Entonces la dulce verdad le decía, oh querida hija, me pides que te muestre las diversas lágrimas y sus frutos. Abre bien los ojos de tu inteligencia y te las mostraré. Antes de seguir leyendo esto, les quiero compartir para poder entender, para poder como captar lo que vamos a ir reflexionando después, me gustaría compartir de este libro, de las virtudes y los vicios de la Beata Concepción Cabrera de Armida, que, ¿qué creen? Hace varios años, hace 3 años me estaba acordando que entrevisté al encargado de la causa de Concepción Cabrera. Él estaba en Roma, el padre Ancona, ya no lo tiene él, ahora lo tiene el padre David. Pero antes, él me comentó hace 3 años que eran tantas las cosas que Concepción Cabrera de Armida había escrito, tantas y tantas, que estaban pensando y estaban estudiando todo para proclamarla también doctora. ¿Qué tal? Doctora de la Iglesia. Entonces, les voy a compartir doctora de la Iglesia y doctora de la Iglesia para que vean ustedes qué grandes regalos. Antes de comenzar a ver esto de las lágrimas, es importante saber el orden. Es una palabra, mis queridos hermanos, que el Señor ha tocado mucho mi corazón y ya lleva varios años hablando del orden. Pronto prepararé un programa, ya he hablado de esta virtud, pero todavía, ¿cómo nos sirve ese orden para sanar y para que nuestros afectos realmente tengan frutos? Este es tema de otro programa, pero es importante saber y conocer el orden para poder entender lo que vamos a ver, sobre todo las primeras lágrimas de muerte. Entonces, es por eso que les quiero platicar. Sí tiene algo que ver, no crean que no tiene nada que ver. Hay la Beata Concepción Cabrera de Armida, ella va dividiendo las virtudes, hay más de 100 virtudes con sus 100 vicios, y ella los va dividiendo en familias. Entonces, esta es la 11ª familia de las virtudes y son las virtudes del orden. Nada más las voy a mencionar, pero te voy a leer de qué significa. Una virtud del orden, ojalá que de verdad que le pido a Dios la gracia de comenzar a que ponga en nuestro corazón el deseo de ordenarnos. Y voy a estar viendo estas virtudes del orden para que van a ver la grandeza que esto tiene
y de qué manera tan fuertemente el Señor se manifiesta cuando tú y yo nos vamos ordenando. Estas son, por mencionarlas, la humildad, la justicia, la rectitud, el amor a Dios, la pureza de intención, la prudencia, la mansedumbre, la oportunidad, la discreción y la previsión. Vamos a estar viendo todas ellas. A lo mejor algunas dices tú es que no las conozco, pero yo creo que sí hemos de conocer los vicios opuestos, que recordemos que todo vicio, el padre de los vicios es Satanás. A lo mejor podemos decir, para para poder comprender un poco todo esto que les voy a explicar, si lo tenemos o no tenemos. ¿Cuáles son todo lo que del desorden, haz de cuenta como que lo que del desorden sale? Y del desorden sale la precipitación, la imaginación, la ligereza, imprudencia, imprecaución, la mentira, exageración, indiscreción, imprevisión, la ligereza. ¿Hemos actuado alguna vez de esta manera? Es porque estamos desordenados. Vamos a ir viendo poco a poco a lo largo, ojalá que pueda ser a lo largo de este primer semestre, empezar a ver todo esto para poder ordenarnos. Y te voy a decir por qué. Fíjense lo que dice el Señor acerca del desorden. Así como yo soy el mismo orden, o sea, Él es el orden, o sea, Dios no tiene orden, no, Dios es orden y lo vemos desde el versículo 1 en el Génesis, cómo comienza a ordenar todo desde el principio. Yo soy el mismo orden del cual se derivan desde toda la eternidad todos los bienes. Así, Satanás, criatura criada y culpable, recuerden, Satanás y Dios no están en el mismo nivel. Satanás es una criatura, que nos quede bien claro. El bien supremo y el que venció es Dios, Jesucristo. Pero Satanás, recuerden, nos hace la guerra hasta el último día. Desde su funesta caída, lleva consigo a todo desorden, comunicándolo y esparciéndolo a todo cuanto toca. Satanás, desde que la soberbia llenó su corazón, es el mismo desorden. Entonces, es, lo primero que tuvo Satanás es la soberbia. Hay que ver cómo estamos en ese tema. Todo desorden procede como causa indispensable de él. No se puede ponderar el grande desorden que existe en el mundo y en las almas y en la vida del espíritu. Este maldito vicio que quita la paz y la aleja, todo lo corrompe y a todo alcanza, porque la paz, o sea, el Espíritu Santo que la produce, no puede acercarse ni morar en donde hay desorden. Muchas veces decimos, me siento muy desasosegada, estoy como que no tengo paz y corro y esto y voy y vengo, no puedo dormir o tengo insomnio y ¿qué sucede? No tenemos más paz. Quiere decir que no tenemos al Espíritu Santo. Quiere decir que estamos desordenados. ¡Wow! Es una palabra importante y la verdad misma se nos va revelando, pero muy despacio. A veces digo, Señor, ¿cuánto me tardo para entender tus cosas? Bueno, así de cabezona soy. Entonces yo les voy compartiendo todo esto que voy aprendiendo. Necesitamos entonces ordenarnos para ir teniendo la paz. Si todavía no logramos esa paz, quiere decir que falta mucho que ordenarnos. Existe desorden en la memoria. Vamos a ser de verdad, mis queridos hermanos, bien honestos con nosotros mismos. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Ordenados o desordenados? A ver, recuerden, eso es un pecado inmortal. Recuerden, no codiciarás los bienes ajenos, 10º mandamiento. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en eso? Y también no consentiremos pensamientos impuros. 9º y 10º mandamiento. ¿Cómo andamos en eso? Desorden en la memoria o que solamente te estés acordando de cosas negativas y nada positivo. En el entendimiento y en la voluntad del hombre existe desorden, voluntad. ¿No te ha pasado? Como decía Pablo, quiero hacer pero ¿por qué hago el mal que no quiero y hago, ¿por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? O sea, es como esa ley del pecado que me esclaviza. Quiero llegar bien con mis amigas y me sale un chisme, me sale
una palabra negativa. Quiero estar con mis seres queridos o voy con mi familia o conviví con mi familia. En vez de disfrutar, siempre tengo algo que criticar, algo malo que decir de aquella persona. No soy capaz de que de mi boca salga y alabe las virtudes de aquella persona o le agradezca a aquella persona. Entonces, desorden en el entendimiento y en la voluntad. Digo que no voy a excederme y caigo en la gula. Digo a lo mejor que voy a ser una persona con templanza, llego y gasto más de lo que tengo que gastar. Hablo más de lo que tengo que hablar. Pensamiento desordenado. Me quedo más en cama de lo que tengo que quedarme. Estoy quejándome cuando tengo que hacer mis tareas de la casa o del trabajo. Existen todos sus sentimientos y potencias en sus actos interiores y exteriores del hombre. ¿Y saben qué produce o quién es el padre del pecado? El desorden. A ver, ya vamos encontrando. Fíjense qué hermoso. Y a ver, estos son, o sea, entiendan que son en diferentes siglos y cómo el Señor va revelando a sus más íntimos amigos, cómo les va revelando estas verdades. Entonces ya supimos que el padre del pecado, que es el padre de la mentira, que es el padre de la soberbia, es el desorden. Fíjense qué interesante ponerle orden a nuestra vida, ponerle orden a nuestros sentimientos, ponerle orden a nuestros amores, orden a lo que vemos, orden a lo que escuchamos, orden a lo que decimos, orden a lo que sentimos. De verdad que pareciera algo tan sencillo, pero mis queridos hermanos, yo creo que lo más difícil es, como dice Santiago, ¿verdad? O sea, la lengua tan pequeña, o sea, y es lo más difícil, o sea, quien se domina a sí mismo, quien se somete a sí mismo, tiene mucho más mérito que a lo mejor un acto grandísimo que podamos hacer. Lo más difícil es dominarnos a nosotros mismos. Este desorden es más o en menos grados, produce todos los pecados en mayor o menor extensión. Miren si es horrible y peligroso el desorden. Yo me he dado cuenta finalmente que un vicio es una virtud torcida. No sé si me explico. Es decir, si caemos en la gula es porque el Señor nos ha regalado la comida. Pero ¿qué pasa? Es ese desorden que tengo, esa falta de voluntad que tengo y la convierto en gula. O sea, qué hermosos es las cosas, ver las cosas de la creación del Señor. Pero ¿qué pasa cuando solamente a lo mejor veo cosas malas o cosas que no me favorecen o que echan a volar mi imaginación en cosas que no son correctas, que el Señor no desea y ya me voy desordenando y cuánto mal me voy haciendo a mí misma y voy pecando y caigo en ese pecado? Entonces, es importante nuestros vicios como que enderezarlos, y si yo enderezo ese vicio, se va volviendo en virtud, se va volviendo lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que solamente habla cosas feas de las demás personas y solamente estoy criticando, si yo finalmente puedo dominarme y puedo dominar mi voluntad, a ver, me quedo callada, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy practicando la prudencia, estoy practicando el silencio, sí. Entonces me voy enderezando y enderezándome, yo logro finalmente esa virtud y la conquisto por la gracia de Dios, definitivamente. Esa es otra de las cosas que yo ya he descubierto, mis queridos hermanos, que absolutamente nada lo puedo hacer yo sola. Cuando yo pienso que alguna cualidad el Señor me dio, bueno, gracias, y yo lo puedo hacer, eso es de Él, viene de Él y solamente Él da el deseo de hacer las cosas, el obrar, Él es el que da. Y la fuerza también para perseverar. Un alma ordenada no peca, y si cae en alguna flaqueza, luego se levanta y ordena, porque la oración la sostiene. Todos los vicios nacen del desorden y son inseparables, compañeros. Existen desórdenes en el comer, en el beber, en el vestir, en el dormir, en recrearse, o sea, es la pasión del cuerpo y en todos los actos del cuerpo y también del alma. En el desorden de las pasiones está el pecado. La vida espiritual está en gran parte en desorden. La vida espiritual está en gran parte en desorden, debiendo ser
la del purísimo orden. O sea, el Señor sabe perfectamente. Viene más escrito acerca del desorden. No voy a ir más allá porque lo vamos a profundizar más adelante en programas futuros que pienso compartir todo eso porque ya descubrí, ahora sí como que me siento como que ya descubrí que de dónde comienza todo. ¿De dónde comienza? Comencemos por el Génesis, comencemos por el orden. Dios es orden y tenemos que comenzar a ordenarnos. Y van a ver por qué. Ahora sí, me regreso y regresamos con Santa Catalina de Siena. Van a comprender ahora por qué les compartí todo lo anterior de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Entonces la dulce verdad le decía, oh querida hija, me pides que te muestre las diversas lágrimas y sus frutos, abre bien los ojos de tu inteligencia y te lo mostraré. Primero, importante, lágrimas de muerte. Las primeras son lágrimas de los malvados de este mundo. Son lágrimas de condenación. Quiero que sepas que toda lágrima produce del corazón. Perdón, procede del corazón. Si el corazón sufre, los ojos lloran. Si se trata de un dolor sensual, derrama lágrimas que engendran muerte, porque produce una gran tristeza y estas proceden de un corazón lleno de amor desordenado, ¿sí? Amor desordenado. ¿Cuál es ese amor desordenado? El amor desordenado, dice el Señor, es el que está fuera de mí. Ese es el amor desordenado. Vimos eh, algunos vicios que aquí estaban, pues aquí, que estaban hablando de esto, cuando dice, cuando tenemos desorden en el comer, cuando tenemos desorden en el beber, en el vestir, porque también podemos tener un amor desordenado independientemente que tengamos hacia nuestro cuerpo, hacia también cómo lo podemos tanto apapachar con la comida como castigar con la misma comida. Es decir, es un desorden, tanto como el comer de más como el comer de menos. Ese es un desorden. También en la manera de vestir, qué tan propio o impropio nos vamos vistiendo nosotros. Y ya dejen ustedes cómo salen a la calle o cómo salimos, cómo vamos a la iglesia, cómo nos vestimos para ir, cómo ponemos también el ejemplo a nuestras hijas, a nuestros hijos de cómo debemos de ir vestidos, de que si vamos en chanclas o si vas en bermudas o vas en playera, ya aquí sobre todo hay que, bueno, en Estados Unidos, también en México, no permiten que se entren o con lentes, con cachuchas, con gorras, sin mangas, en shorts y esas cosas. Pero de repente, estas modas de las niñas, a veces, yo les digo, yo tengo hijas adolescentes, de repente, o se ponen un short y le digo, hijita, ¿no te parece que esto no, nada más no? O sea, voltea y ve cómo voy vestida yo. O si llevo algún pantalón que sé que está pegado, bueno, pues entonces me voy a poner un suéter arriba. Normalmente no uso escotes. Hay muchas mujeres que les gusta usar escotes. Ponte un chal, ponte arriba algo, ponte algo donde sea de una manera como decente, de no distraer ni al sacerdote ni a distraer las personas que están por un lado. En el dormir hay gente que duerme demasiado exagerada o a lo mejor hay gente que trabaja demasiado y que no duerme y eso obviamente te genera pues angustia, no tienes paz, viene el insomnio, también desórdenes en recrearnos, en ver solamente lo que quiero ver, en estar viendo las series, la televisión, el teléfono, los TikToks, no sé, todo lo que tenemos que hacer. Es malo, es pecaminoso, muy malo, todo en tanto cuanto nosotros ponemos el desorden en nuestra vida. ¿Es malo comer? No. ¿Es malo dormir? No. ¿Es malo vestir? No. ¿Es malo recrearse? No. Pero ¿qué? O sea, ¿en qué nos recreamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Todos estos actos del cuerpo. ¿Es malo tener relaciones sexuales? No, claro que no, si lo haces con tu esposo, si estás casado.
bajo la bendición de Dios. O sea, el Señor todo lo hizo bueno. No, nosotros somos los que nos estamos desordenando. Bien, les quería volver a recordar esto. Ok, entonces, dice el Señor, si se trata de un dolor sensual, derrama lágrimas que engendran muerte, porque proceden de un corazón lleno de amor desordenado, un amor fuera de mí. Y porque es desordenado, me ofende. O sea, el desorden ofende a Dios, porque ya vimos que el padre del desorden es la soberbia, el padre de la soberbia es Satanás. Y el padre de todos los vicios es Satanás. Me produce, dice, y porque es desordenado, me ofende y produce dolor y lágrimas de muerte. Es cierto que la gravedad de la culpa y del llanto es mayor o menor según la medida del amor desordenado. ¿Cuántas veces también hemos llorado? Hemos llorado de impotencia, pero hemos llorado de rabia. Hemos llorado porque no hemos querido obtenido lo que hemos querido. O sea, hemos llorado de envidia, de celos, de ira. ¿De qué has llorado tú? Hemos llorado de, de esos amores desordenados o amores excesivos que no podemos dejar o soltar algo tanto material como espiritual. A lo mejor aquella casa que tuviste que dejar, yo no digo que estés triste porque tienes que cambiarte de un lugar a otro, pero ¿de qué manera fue esa como desapropiación? O sea, fue ese como despegue hacia esa cosa o aquella persona. Es lo que les digo, esto es sumamente personal, muy, muy personal, que tú tienes que pensar precisamente. Entonces, esas son esas lágrimas de muerte, son esas lágrimas que se llora cuando estamos desordenados, proceden de un amor desordenado. Recuerden que eso también es bíblico, que, que no hace impuro al hombre lo que entra de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que son todos estos desórdenes que salen de corazón, envidia, celos, eh, desórdenes sexuales, morales, todo eso sale de nuestro propio corazón. Entonces, estas lágrimas de muerte son aquellas que hemos derramado y a veces, ¿sabes qué estoy pensando? Tan inútilmente porque qué feo es llorar de coraje, es llorar de envidia, de celos, de resentimiento. Y lo peor es que si no se lo ofrecemos al Señor o si lloramos así, pero vamos ante Él y nos avergonzamos y decimos, Señor, discúlpame, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo este sentimiento? Quítame este sentimiento de este enojo, de esta ira, este recelo, el querer, el no tener, el envidiar, el no tener lo que el otro tiene. Por favor, Señor, te suplico que me ayudes. ¿Tú crees que Él no te ayuda? Él te ayuda. Pero si estas lágrimas de muerte se quedan también eh, solamente en nosotros, no tiene ningún valor. Es importante saber que las lágrimas las lágrimas de condenación también es cuando uno se da cuenta finalmente o dice que son de los malvados, que son estas lágrimas de condenación, cuando finalmente has hecho algo malo y sabes que que puedes llegar a pensar o que el Señor te dice que te puede llegar a condenar. Nos condenamos cuando no confesamos, cuando no nos arrepentimos, cuando no pedimos perdón, qué feo sería estar en el lecho de muerte, pero ¿saben qué? También me pongo a pensar que quién nos dice que vamos a estar en un lecho de muerte, que vamos a estar enfermos y vamos a tener posibilidad de arrepentirnos, o sea, de pedir perdón o de perdonar. Por eso el tiempo o lo más cercano a la vida eterna es el presente, es el hoy. Entonces, hoy tenemos que disponernos a perdonar, a soltar y a pedir perdón. Si tenemos algo todavía que sucedió estas Navidades o sucedió en estas fechas decembrinas o que sucedió años atrás, más vale hacer cuentas. Hagamos cuentas, dice el Señor. Aunque tus pecados sean rojos como el carmín, yo los haré blancos como la nieve. Eso está en Isaías.
es importante acercarnos al sacramento de la reconciliación lo más pronto posible, porque qué triste sea que muramos con odios, con resentimientos, con ira. Nunca podremos entrar a ver al rostro del Señor si estamos así. Bien, estas son las lágrimas de muerte. Después existen otras lágrimas por los pecados, las cuales empiezan a dar vida. En la vida espiritual como que empezamos a levantarnos cuando tenemos estas lágrimas. Fíjate ahora en las lágrimas que empiezan a dar vida, es decir, las que de los que reconocen sus culpas y comienzan a llorar por temor del castigo. O sea, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No llegan aún al aborrecimiento perfecto del pecado, pues les duele no la ofensa que implica contra mí, sino el castigo que le sigue. ¿Sí? Es importante saber. O sea, el Señor reconoce que somos pequeños, pero también reconoce que vamos comenzando una vida espiritual cuando tú y yo comenzamos a llorar y decir, y empieza, ¿no? Como esa culpa, ¿no? Como esa culpa. Cuando un hijo está pasando por algo o nuestro matrimonio o nuestros padres o alguna relación con alguien y empezamos a decir, ¿por qué tuve que decir eso? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué dije lo que no quería decir? ¿Por qué no me acerqué tal vez a un ser querido tan cerca y murió y no pude estar cerca? ¿Por qué nunca le dije a mi padre o a mi madre que lo amaba? ¿Por qué? O aquel amigo que sufrió un accidente y que murió y que no tuvimos la oportunidad de estar. O porque cuando me pidieran ayuda yo no ayudaba, me pedían un favor, no. Entonces, ese es ese sentimiento de culpa y digo, es que no voy a entrar con el Señor. O sea, esto me está deteniendo para estar con el Señor. Eso es una culpa que voy sintiendo, pero como que se queda en mí. No, todavía no logro ver, esas lágrimas no logran ver que el que ofendí fue al Señor. Pero bueno, al menos Él reconoce que estas primeras lágrimas que tenemos son esos primeros encuentros cuando vamos a un retiro por primera vez o cuando nos sentimos muy tocados por Dios, cuando viene también ese como arrepentimiento, pero todavía es como muy humano, o sea, todavía esas lágrimas se quedan todavía muy conmigo. Todavía pienso, em, dice, no llega aún al aborrecimiento perfecto del, del pecado, o sea, todavía no siento como, "Oh, ya no quiero pecar", sino que apenas me estoy acordando todo lo que hice, todo lo que me duele a los demás, voy reconociendo todas mis culpas que yo tuve que ver, que no nada más tuvo la culpa aquella persona, sino también yo, o sea, voy reconociendo, pero todavía la ofensa dice que pues le duele, no la ofensa que implica contra mí, sino el castigo que le sigue. Pero bueno, Él sabe, el Señor sabe lo pequeño que somos y es un camino que tenemos que seguir. Entonces, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos conociendo al Señor y es un pequeño camino. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos conociendo un poquito. Ahora sigue, bueno, ya vimos estas lágrimas de muerte, aquel que son lágrimas finalmente, bueno, de condenación y de aquellas personas que no quisieron arrepentirse y que tuvieron oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Ojalá que no estemos nosotros en esa posición. Luego estas lágrimas de los pecados, reconocemos nuestras culpas, comenzamos a llorar. No hay mejor lugar para ir a llorar que el Santísimo Sacramento. ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado de verdad? Ve, ve de verdad para que Él te dé justamente ese dolor del pecado y dolor por ofender al Señor, pero es poco a poquito, poco a poquito. No, no, el Señor no viene y nos irrumpe como es el Padre Santiago Martín, o sea, llega así como un ladrón, no, que ya como un ladrón es Satanás, pero el Señor jamás va a llegar así. Ahora vamos a pasar a las lágrimas de amor imperfecto. Conforme se va ejercitando en la virtud, o sea, conforme vamos tratando, ¿no? De obtener esas virtudes, ordenándonos, ordenando nuestros vicios, empieza el alma a perder el temor y a vivir el amor, porque a veces dejamos de hacer muchas cosas por temor, pero no por amor a Dios, sino por temor al castigo. Mm,
no voy, por ejemplo, no sé, no voy a serle infiel a mi esposo, por decir, no, porque no, me voy a condenar. Me voy a condenar, y yo quiero ir al cielo con el Señor, entonces tengo como que miedo de hacer todo. Después dice el Señor, no, o sea, temor a ofender a mi esposo, porque si ofendo a mi esposo, lo estoy lastimando a Dios y me lastimo a mí misma, ¿sí? Ya estamos entendiendo más o menos cuál es como esa diferencia del temor y del amor. Entonces, conforme nos vamos ejercitando, nuestra alma comienza a perder ese como temor, a no pecar por temor, sino a decir, no, no voy a pecar, pero por amor. Se va conociendo a sí misma y a mi bondad. Empieza a esperar en mi misericordia y entonces experimenta a la vez dolor porque se siente culpable y alegría porque empieza a esperar en mi misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús me viene a mi mente. Lo que le agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que espero en su misericordia, no en mis méritos, sino en su misericordia. Pero qué hermoso, fíjense, cómo vamos conociéndonos a nosotros mismos, vamos conociendo al Señor, vamos conociendo su amor infinito y ya empezamos a esperar en Él. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera más que el centinela. Esto también es un salmo, es muy bonito, más como la aurora el centinela. Es decir, el centinela, el que cuida el palacio, sabe que va a amanecer, pero qué hermoso es, así como sabe que va a amanecer, así como sabes que todos los días va a salir el sol, qué hermoso saber, yo espero en mi Señor, porque mi Señor está conmigo y me ama. Esperamos en su misericordia y Él me perdonará. Recuerden que no podemos hacer tontos al Señor, ¿verdad? O sea, es decir, voy a pecar y le pido perdón, peco y le pido perdón. A ver. Tiene que haber dolor del pecado. ¿Qué pasa si viene un hijo, te ofende, o tu esposo, un amigo te ofende y te pide una disculpa, pero le interesa un pepino realmente si te lastimó o no te lastimó? Lo que quiere es que le digas que le perdones para que le vuelvas a prestar el carro al hijo o para que le vuelvas a dar dinero o para que tu esposo te dice así como para que ya no lo estés molestando. O sea, imagínense qué, o sea, qué chafa y qué barato es ese perdón. Entonces, no hagamos eso. Realmente esperemos en la misericordia de Dios, pero en ese arrepentimiento, como en ese Salmo 51 que compartimos al principio, que ojalá lo puedas hacer antes de irte a confesar y eso te puede servir. Lee algunos versículos, están separados por diferentes así, párrafos, léelo, medítalo y dile, ¿qué me estás queriendo decir? Colócate imaginativamente, puede ser como en el corazón, como del salmista, en este caso de David, o sea, aquella pena tan grande que él tenía, aquel dolor tan grande. Y dices, realmente siéntete y muéstrate como gran pecador. Entonces dices, Señor, perdóname, perdóname. Hay que pedir el dolor de los pecados. Este es el primer fruto cuando meditamos los misterios dolorosos. Es bueno meditar en la cruz de Jesucristo. Vienen muchas cosas muy bonitas cuando eso se hace. Entonces, dice el Señor, empieza a esperar en mi misericordia. Y entonces experimenta a la vez dolor porque se siente culpable y alegría porque empieza a esperar en mi misericordia. Dolor por ser pequeño, pero espero en ti, Señor. Estoy alegre en eso. No alegre porque te ofendí, sino porque en tu misericordia espero y me empiezo a doler de mis pecados. Empiezo a llorar mis pecados. Mas no habiendo llegado todavía a una gran perfección, con frecuencia sus lágrimas no están exentas de alguna sensualidad a causa de su amor propio, porque todavía apetece las consolaciones. Y así, cuando se ve privada de lo que ama, es decir, de los consuelos interiores que vienen de mí, porque cuántas veces, ¿verdad? Estamos mal y pedimos y sentimos así como que el Señor nos abraza, el Señor, como, ay, es que siento muy bonito, o estoy en la iglesia y estoy muy,
como el sentir, o sea, en buscar consolación, consolación. Dice el Señor, no está mal, pero son los primeros pasos, son los primeros pasos. Cuando ya esa alma se ve privada de lo que realmente está esperando, o sea, tú vas a buscar consuelo y no, y cuando te ves privada de esos consuelos interiores que vienen de mí, dice el Señor, o de los exteriores de las demás personas, estás buscando constantemente, como a tu amigo o a tu amiga o a tu esposo, no sé, que te papacha, que te consuele, o le sobrevienen tentaciones o persecuciones de los hombres, sufre y llora lágrimas tiernas y llenas de compasión para consigo misma, compasión de amor propio espiritual, porque todavía no tiene la voluntad totalmente negada. Ahí van como tímidamente, ¿no? Esas primeras lágrimas que llora y a lo mejor como sufre y como que busca esa consolación, no la encuentra y como que se siente triste ella misma, ¿no? Siente esa compasión de amor propio, pero todavía sí amor propio, espiritual, como si he estado aquí, yo te he sido fiel, Señor, pero ¿por qué no me consuelas? ¿Por qué estoy tan triste? Siempre buscando esa consolación del Señor. Todavía no tiene la voluntad totalmente negada. ¿Cuál es esa voluntad negada? Ocúpate tú, lo que vimos la semana pasada. Ocúpate tú, cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Jesús, me rindo ante ti. Esa es, esa es no tener, esa es tener la voluntad negada. Lo que hizo María. Soy la esclava del Señor. Ay, que quisiéramos nosotros ser como María, ¿verdad? Como la Teotocos, la Madre de Dios, la llena de gracia. No lo somos. Tenemos todos los días estar repitiendo esta ejaculatoria. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo. Hágase tu voluntad. Yo quiero meter la cuchara porque veo, o sea, es decir, porque veo que las cosas no están sucediendo como tienen que suceder en mi trabajo. No, 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 Señor, ocúpate tú. Yo hago lo que tengo que hacer y tú, Señor, eres capaz de mover a mi jefe, mover el corazón, no sé. Estoy tratando de obtener tal o cual, no sé, como bien material, pero Señor, ¿qué hago? O me están ofreciendo varias cosas. ¿Qué hago? Señor, ocúpate tú. Yo veo que mi hijo o mi hija, eh, no sé, por ejemplo, ¿no? A veces las mamás, ¿no? Que nos preocupamos por andarle buscando, eh, eso es muy de mujeres, ¿no? Mamás o de abuelas. Ay, mira, este muchacho está bien. Ay, mira, este niño que muy guapo. Mira, te recomiendo, no sé, o sea, ahí le convendría, Señor, yo quiero, pero ocúpate tú. Así como libremente yo también escogí, ellos tienen que escoger libremente. Yo quiero que estudie tal carrera, pero ya quiere estudiar otra cosa, ocúpate tú. Imagínense cargar con esa culpa nosotros, si le va mal en tal carrera, si le va mal con un hombre o con una mujer, imagínate la culpa. No, 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 ocúpate tú. Señor, eh, daré consejo y todo, pero ocúpate tú. Entonces, ese justamente es. Nos quedan dos tipos de lágrimas, mis queridos hermanos. El tiempo se nos ha terminado, así que les voy a dejar así como que en suspenso para la próxima semana que vamos a ver las lágrimas de amor a Dios, de compasión al prójimo, las lágrimas de dulzura por la unión del alma con Dios y unas almas hermosas que son lágrimas de fuego. ¿A qué no lo habías escuchado? Yo tampoco lo había escuchado y me pareció sensacional. Así que si Dios nos presta vida, nos veremos aquí la próxima semana y yo les agradezco muchísimo por haberse sintonizado.